¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo. Es un placer estar una tarde más con todos vosotros y con todas vosotras, una mañana o una noche, en función del momento en el que puedas estar viendo o que podáis estar viendo esta conexión Cuida tus encías en directo. La idea de hoy es hablar del COVID-19. Es verdad que estamos en una situación mucho mejor de la que estábamos hace, escasamente 12 meses, por ejemplo, o antes del verano, que también hubo un momento de repunte de casos. El momento actual es bueno, pero no hay que seguir bajando la guardia. Es lo que nos recomiendan todas las autoridades sanitarias y todos los profesionales sanitarios. Hoy hablaremos del COVID-19 y su relación con la salud bucodental y concretamente con el aspecto de los colutorios. Vamos a contar con la presencia del doctor Amos García Rojas, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, y también de nuestro querido amigo el doctor Jorge Serrano, periodoncista, para hablar concretamente de esa parte que relaciona nuestra boca con el COVID-19 desde el punto de vista de la prevención. Antes, yo les recuerdo que tienen una página web donde todas estas informaciones están publicadas, directos como este y muchos otros, contenidos relacionados con lo que estamos hablando hoy y en general con la salud gingival, con la salud de nuestras encías. Les recomiendo cuidatusencías.es, que acudan, que la visiten o que se suscriban al newsletter, como siempre les decimos, ¿no? Y que puedan recibir esas informaciones puntualmente en su correo electrónico. Vamos a hacer una pequeña pausa y planteamos esta cuestión que yo les presentaba. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a empezar este especial sobre COVID-19 y colutorios hablando precisamente de COVID, porque, las noticias son positivas. En las últimas semanas hemos escuchado a los directivos de la Organización Mundial de la Salud asegurar claramente que el fin de la pandemia está más cerca. Concretamente, la frase era: el mundo está cerca de vencer la pandemia del COVID-19. Eran palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, que además añadía que nunca hemos estado en mejor posición para acabar con esta pandemia. Son buenas noticias. Detrás de esas buenas noticias ha habido mucho sufrimiento, casi 3 años. Hemos perdido a mucha gente en el camino, pero también ha habido una respuesta por parte de la sociedad muy importante. Hemos cumplido las normas, aunque se espera que a lo mejor durante el otoño pueda haber algún repunte de casos y que el uso de las mascarillas en entornos sanitarios y en medios de transporte públicos todavía se mantenga. Esto posiblemente haya venido para quedarse también y podamos prevenir posibles y futuras complicaciones. En ese entorno o en ese escenario, mejor dicho, las noticias son positivas. Hemos tenido la oportunidad de poder hablar con el doctor Amos García Ramos, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, es epidemiólogo, trabaja en Canarias y ha sido uno de los rostros de esta pandemia, una de las personas que más ha divulgado y que más ha contado informaciones relacionadas con la pandemia. Él hace unos días pudo compartir con nosotros este mensaje y tiene muy claro dónde han estado las claves de este éxito del que estamos hablando hoy en día. Le escuchamos y enseguida hablamos de esa relación que precede un poco el título de este Cuida tus encías en directo, que es la relación entre el COVID-19 y los colutorios. Vamos a escuchar al doctor Amos García. Sí, afortunadamente yo creo que la situación ahora es más benévola que desgraciadamente las situaciones con las que hemos tenido que convivir a lo largo de este año y pico absolutamente dramático de pandemia. Está mejor, en mi opinión, la situación por 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, gracias a la vacuna y sobre todo las coberturas vacunales que estamos consiguiendo en nuestro país son absolutamente
fantásticas, son buenísimas y eso está teniendo un impacto claro sobre las formas graves, complicadas y severas de la enfermedad. Por otro lado, porque de alguna manera el sistema ha funcionado. El sistema ha funcionado gracias a lo que lo nutre, lo que lo alimenta, que son sus profesionales, han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad. Y en tercer lugar, Ángel, porque tenemos una ciudadanía fantástica. Es verdad que ha habido comportamientos puntuales absolutamente irresponsables y absolutamente insolidarios, pero en líneas generales la ciudadanía ha sido absolutamente permeable al discurso científico, ha seguido las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario y ha escapado de esos cantos de sirenas que proceden de focos muy alejados, de foros muy alejados del conocimiento. Yo creo que eso configura una situación mucho más favorable en estos momentos. Es un éxito porque además, si reflexionáramos sobre lo que significa lo que acabamos de decir, un 90% de población vacunada, eso significa millones de dosis administradas. Un esfuerzo increíble por parte del sistema sanitario y un deseo de recibir ese producto que es el que por fin nos va a permitir crear el terreno adecuado para decirle adiós a este drama, una población deseosa de recibirlo. Es decir, ha sido la campaña más compleja de la historia, pero que era necesaria para hacer frente también al gran drama con el que hemos convivido en los últimos tiempos, a la crisis sanitaria más terrible que ha tenido el mundo en los últimos tiempos. Y como muy bien dijiste al principio, Ángel, vamos avanzando, vamos en el buen camino, pero no nos relajemos, que el microorganismo sigue ahí. El mundo está sufriendo una pandemia. Para derrotarla, tenemos que combatirla desde todos los frentes. La salud bucal juega un papel muy importante y debemos tomar medidas. La boca no es un sistema aislado. La salud bucal y la salud general están estrechamente relacionadas. La boca es una vía de entrada y de transmisión para bacterias, hongos y virus. Podemos intuir que es importante tener la boca en salud para, si ingresa el virus en nuestro cuerpo, por lo menos que tenga menos capacidad de hacer más daño. It's very important also to understand that this is an area where the virus multiplies with a higher rate than in other parts of the body, so that's what makes it so easy to contagious. El cloruro de cetilpiridinio, CPC, es un antiséptico que ha demostrado en estudios in vitro y en humanos actividad viricida y preventiva frente a algunos virus. En entornos sanitarios en los que hay mayor riesgo de contagio, el uso combinado de CPC y clorexidina asegura una eficacia antiséptica superior. No solo pensemos que estos agentes pueden sernos útiles como un enjuague preoperatorio, sino también podríamos pensar que su uso durante una semana, 10 días, en el momento que ha habido riesgo de transmisión o se ha podido infectar un individuo, podría hacer que se redujera, por un lado, la transmisión y, por otro lado, que la enfermedad se manifestara de una manera más débil. El CPC podría tener un efecto preventivo respecto a las infecciones de vías aéreas superiores por coronavirus. En un ensayo clínico piloto, el CPC ha demostrado también tener un posible efecto preventivo sobre la infección por virus como influenza y rinovirus, además de coronavirus. El cloruro de cetilpiridinio parece que destruye esa capa lipídica y nos ofrece una mayor sustantividad que, por ejemplo, el agua oxigenada o el yodo. Mi preferencia es muy evidente por cloruro de cetilpiridinio. Extrema las medidas de higiene bucal con productos específicos con CPC para una protección completa.
De todo esto vamos a hablar con el doctor Jorge Serrano, al que ya le saludo. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien hallado. Cuando queráis empezamos con las preguntas. Por supuesto. La idea es, bueno, este publireportaje que acabamos de ver hace unos minutos fue elaborado hace ya unos cuantos meses. La situación ha ido evolucionando, tanto en el COVID como en la ciencia. Tenemos que poner en valor que la ciencia afortunadamente ha trabajado a una velocidad impresionante. Ahí están las vacunas, etcétera, y mucha investigación en torno a esto. Y me gustaría empezar por esta parte, ¿no? Por esos estudios clínicos, este en concreto, ¿no? Que relacionan ese uso de colutorios con la prevención del COVID, ¿no? ¿Qué bibliografía tenemos en estos momentos? ¿Qué ensayos clínicos se han realizado? ¿Cuál es el minuto y marcador de esto? Claro, mira, me gustaría hacer como un repaso muy rápido de cómo ha ido evolucionando el conocimiento sobre la interacción entre los distintos antisépticos y el COVID. Por favor. Entonces, en los primeros años todo era empírico con las noticias que nos venían que estaban haciendo los chinos, pero que no había ninguna ciencia detrás. Entonces, luego se hicieron una serie de estudios in vitro, no específicamente con el virus del COVID, sino como primos hermanos, para testar este tipo de antisépticos para ver si eran efectivos o no. Aquí los resultados eran un poco inconsistentes. Por ejemplo, se utilizaba el peróxido de hidrógeno, la providenoidada, clorhexidina, el cloruro de acetilpiridinio, y los resultados variaban mucho de unos estudios a otros. Pero los que tenían, digamos, más consistencia con los resultados fueron el cloruro de acetilpiridinio y la providenoidada, que eran los que en los cultivos in vitro arrasaban con los virus. Pero claro, lo que pasa in vitro no quiere decir que se pueda extrapolar luego lo que pasa en la vida real. El siguiente grupo de estudios eran los que analizaban cómo afectaba la carga viral estos distintos antisépticos vehiculados en el colutorio. Igual se hicieron estudios pues, con clorhexidina, peróxido de hidrógeno, providenoidada y cloruro de acetilpiridino. De aquí volvemos a encontrar un poco que hay inconsistencia entre los distintos estudios, porque mientras algunos estudios encuentran que incluso el peróxido de hidrógeno, que ya sabíamos de antes que no era demasiado efectivo, que reducía la carga viral. Y aquí también encontramos que los que tienen más consistencia con los resultados, bueno, van a ser el cloruro de acetilpiridino y la providenoidada. El problema es que muchos de estos estudios no tenían un control negativo, por ejemplo, como agua. Y lo que se veía en los estudios que no tenían control negativo es que sí que reducían la carga viral. Pero cuando comparábamos con los resultados con el control negativo, no había diferencias significativas con el agua. Entonces, no reduce mucho más que el agua los distintos antisépticos. Y una explicación para esto puede ser que es que el virus, aunque esté, digamos, destruido, sí que con la tecnología con lo que estudiamos, que era con la PCR y los ciclos de replicación para ver si disminuye la carga viral, pues el virus destruido sigue estando ahí, aunque no sea infectivo. Y ahora llegamos ya a los últimos estudios que lo que analizan es qué capacidad de infección tiene el virus después de que tú utilices un colutorio con un determinado antiséptico. Que son, por ejemplo, los que me han parecido más interesantes son los de la doctora Alemani y los del doctor Burrueco. Entonces, la doctora Alemani lo que hace es analiza la carga viral viendo un poco los ciclos de PCR que necesitas para detectar el virus. Cuanto más ciclos necesitas, quiere decir que el virus está en menor cantidad en las muestras. Y lo que hacen es coger individuos que son positivos para el COVID, o sea, que están enfermos, le toman una muestra de saliva, les dicen que se enjuaguen con el determinado colutorio, hacen varios grupos de estudio. Uno, por ejemplo, sería un control negativo como agua, otro con cloruro de acetilpiridino, otro con providenoidada, otro con clorhexidina, y piden a estos pacientes que vayan escupiendo pues, a los 5 minutos de enjuagarse con el colutorio, a los 30 minutos, a los 60 minutos, y ven cómo afecta la carga viral y la infectividad del virus a ese determinado tiempo. La diferencia entre el estudio de Burrueco y el estudio de Alemani, en el estudio de Alemani lo que mide es las proteínas de la nucleocápside del virus. Si detectamos la nucleocápside, quiere decir que la envoltura del virus, que es donde están las proteínas SCAC, que son los que permiten la entrada del virus a la célula, está destruida, porque si no, no lo podríamos detectar. Y lo que observa en este estudio es que aquellos individuos que se enjuagan con cloruro de acetilpiridino, a la hora
tienen muchos más de esas proteínas de nucleocápside que los que utilizan en un colutorio control el agua. Quiere decir que aquellos que se han jugado con el cloruro de etilpiridinio tienen muchos más virus muertos, digamos, sin capacidad de infección. Y el estudio Barroco lo que es muy interesante es que en vez de analizar estas proteínas de la nucleocápside, lo que hacen es de las muestras de saliva, cogen los virus y los ponen en un medio de cultivo con células y ven si esas células se infectan o no, que sería muy parecido a lo que pasaría en humanos. Igual, si analizan la carga viral, ven que no hay mucha diferencia entre los distintos estudios, entre los distintos grupos. Pero si analizamos la capacidad de infección que tienen los virus, lo que observan es que el que tiene más capacidad para que los virus no puedan infectar las células, es decir, que destruyen los virus más, es el cloruro de etilpiridinio. Pero a la hora. Y el efecto que observan es mucho más modesto de lo que veíamos en los estudios in vitro. En la povidona ayudada ven una cierta tendencia, pero no hay una diferencia estadística. Entonces, ahora mismo el colutorio que tiene más consistencia con todos los resultados de in vitro, los estudios in vivo, con la carga viral y capacidad de infección, bajo mi punto de vista sería, en primer lugar, el cloruro de etilpiridinio. Y si quieres un segundo por tener otra arma ahí, sería la povidona ayudada. Lo que pasa, el problema de la povidona ayudada es que a ciertos individuos no se le puedes dar si tienen problemas tiroideos. Entonces, ese es el punto que ahora mismo yo he podido revisar sobre los colutorios y el COVID. Luego, extrañamente, por ejemplo, estudios in vitro que nos decían que la clorhexidina no era muy efectiva, en estos estudios in vivo se ha visto que no es tan efectiva como el cloruro de etilpiridinio, pero sí que reduce algo la carga viral. Sí. Por tanto, vamos a centrarnos en esos colutorios CPC, ¿no? Que es un poco la abreviatura de la palabra. ¿Qué es un colutorio CPC? ¿Cómo está al alcance de la ciudadanía? Etcétera, etcétera. Un colutorio CPC simplemente es un colutorio, es decir, un líquido que lleva un determinado compuesto activo, que en este caso es el cloruro de etilpiridinio. Y luego, pues, aparte, llevar algún saborizante o algún producto para estabilizar el producto. Es importante con el cloruro de etilpiridinio que esté bien formulado el producto en el colutorio, porque el problema con el cloruro de etilpiridinio es que es monocatiónico y si no está bien formulado no está disponible para que ejerza su acción. Entonces yo me escogería marcas con, digamos, con una literatura o con una investigación científica que apoye que tener el cloruro de etilpiridinio en ese colutorio sea efectivo. Porque hay ciertos productos que si no están bien formulados no va a estar disponible para hacer su acción. O sea, tu recomendación, Jorge, es que leamos mucho las etiquetas, ¿no? Donde ponga la información. Sí, y que cojamos productos que tengan un aval científico de que su producto es efectivo. Es efectivo. No porque simplemente ponga CPC nos fiemos de ello, ¿no? Claro, porque yo siempre pongo el ejemplo aquí es hacer paella valenciana. Pues echar el arroz, pero yo me pongo a hacer paella valenciana y me sale de todo menos paella valenciana. Pues aquí hay que seguir, digamos, una buena metodología en la producción para que el producto sea efectivo y que porque ponga CPC no quiere decir que el producto vaya a funcionar. Permíteme entonces hacer ahí un paréntesis. Por ejemplo, la Sociedad Española de Periodoncia avala ciertos productos, ¿no? Como comunidad científica. La Sociedad Española da digamos, un sello de calidad. Y para que nosotros demos un sello de calidad, tiene que haber una serie de estudios que digan que el producto es significativamente estadístico y con un efecto clínico remarcable. Perfecto. Hecha la aclaración, ¿estos colutorios CPC valen para todos los públicos? Porque antes has mencionado otro tipo de colutorios que tienen algún tipo de limitación. ¿En este caso CPC es más universal o hay algún tipo de paciente que no pueda utilizarlos? En principio, lo puede utilizar todo el mundo. Lo que pasa es que yo utilizaría el colutorio adecuado para el problema que yo tengo. O sea, si yo tengo un problema de sensibilidad, no me sirve de nada utilizar un colutorio de cloruro de etilpiridinio. El cloruro de etilpiridinio es un antiséptico y va a matar virus y va a matar bacterias. Entonces, nos va a prevenir a reducir la placa dental y en este caso nos va a digamos, ayudar a prevenir la infección
o que nosotros podamos infectar. En ese sentido, se me ha olvidado comentar antes, pero sí que lo habéis puesto en la introducción, que hay un estudio de 2017 de Mukherjee en los que utilizan un spray con clorocitilpiridinio y con un determinado producto para que permanezca un poco más en la boca del clorocitilpiridinio. Y lo que analizan es, en los individuos que lo utilizan frente al placebo, qué cantidad de infecciones de vías respiratorias superiores tienen o no. Entonces sí que ven que aquellos que utilizan el spray pues tienen menos probabilidad de contraer una infección de vías respiratorias superiores y en el caso del que lo contraigan tienen menos sintomatología. Entonces, en este caso el clorocitilpiridinio nos estaría previniendo las infecciones de vías respiratorias superiores y en el caso, por ejemplo, que tú te contagies con COVID, si utilizas el clorocitilpiridinio, vas a prevenir que tú puedas contagiar a otras personas con el COVID. La Organización Mundial de la Salud viene repitiendo en las últimas épocas algo muy parecido a lo que nosotros ponemos como claim en estos directos de Cuida tus encías, que nuestra salud en general empieza siempre por la boca. Me gustaría que nos recordaras, Jorge, por qué la boca es ese foco de entrada, ¿no? Bueno, en este caso de COVID o de cualquier otro virus. Bueno, la boca es una entrada de todo, de alimentos, como decíais, de bacterias, de hongos, de virus, bueno, pero en general todo el organismo puede estar atacado. Lo único es que tiene que haber una homeostasis entre los distintos microorganismos que intentan atacar. No todos los microorganismos tienen que ser malos, de hecho nosotros estamos recubiertos por bacterias, por fuera y por dentro. La mayor parte de nosotros somos bacterias, aunque parezca mentira, pero son bacterias que están en una simbiosis con nosotros, entonces tiene que haber una cierta relación. Lo que no podemos es excluir un sistema de otro. Quiero decir que si tú no tienes la boca en salud, probablemente al final acabe habiendo algún problema en el resto del cuerpo. Y luego las otras consideraciones que hay que tener en cuenta es si tú no puedes morder bien porque te duele la boca o te duele un diente o te faltan dientes, tu alimentación va a estar resentida. Claro. Realmente, si tú no puedes sonreír, también va a haber un componente psicológico que te va a afectar. Entonces, para mí no podemos separar la boca del resto del organismo, es todo un conjunto. Entonces, tienes que tener bien la boca para sentirte bien y para estar bien. Y para eso hay una herramienta también muy importante que es la de los colutorios. El doctor Serrano es un gran especialista en esto, así que le quiero pedir que nos recuerde cuáles son las recomendaciones generales para un buen uso que tenemos que hacer los ciudadanos, los civiles, ¿no? de esta herramienta que tenemos para proteger nuestra salud gingival. Yo os lo he dicho siempre, lo fundamental es que vayas a tu dentista, punto 1, chequees que tu boca está en salud cada X tiempo y que le pidas una recomendación a tu dentista de cuál sería el colutorio apropiado que tú tienes que utilizar según el problema que tú tengas. Habrá gente que no tenga ningún problema, se cepille muy bien los dientes y que quizás no necesite utilizar ningún colutorio, pero por los distintos estudios de la prevalencia de las enfermedades periodontales o de otras patologías, gran parte de la población se beneficiaría del uso de algún colutorio para el control de la placa. Luego, si tienes algún otro problema, pues sensibilidad dental o pues puedes utilizar otro colutorio con otra sustancia activa dirigida a ese problema. En general, ¿cuántos tipos de colutorio tenemos? El colutorio simplemente es un líquido en el que tú echas un producto que es el producto activo. Entonces, tenemos de todo. Y distintos tipos de antisépticos. Entonces, tenemos, por ejemplo, colutorios con el cloruro de cetilpiridinio, colutorios con cloruro de cetilpiridinio y con clorhexidina, colutorios con clorhexidina, antes teníamos colutorios con triclosan incluso, pero ahora el triclosan está un poco siendo revisado. Y luego tenemos colutorios con tecnología para la sensibilidad dental o colutorios que te preparan en la farmacia con un corticoide si tienes un problema pues de un líquen plano erosivo en ese momento y te lo tienen que preparar en la farmacia. O sea, depende del problema que tú tengas y depende de lo que tú quieras poner en ese colutorio, pues utilizas uno u otro y va a depender sobre todo del problema de base que tú tengas. O sea, no hay un colutorio general para toda población, para todo. Y eso es
colutorios que mezclan todo, que es para la sensibilidad, para la placa, me parece, bajo mi punto de vista, demasiados componentes que pueden interactuar y inhibirse unos con otros. La siguiente pregunta igual es de... Bueno, igual no, es seguro que es de perogrullo. Pero bueno, por si hay alguien que piensa en algún momento que su higiene bucodental solamente pasa por el uso de colutorios. ¿Por qué no solamente debemos usar un colutorio? Es decir, ¿por qué el tratamiento y la salud de nuestras encías y de nuestros dientes tiene que ir más allá que el mero uso de un solo colutorio? Buena pregunta. Sencillamente porque los colutorios, las bacterias se organizan sobre la superficie del diente, digamos como en ciudades, que el nombre específico es biofilm. Y ese biofilm está, digamos, protegiendo a las bacterias con una capa de una serie de productos, con proteoglicanos, que suena un poco raro. Entonces, estos productos son como las casitas de las bacterias, que hace que cuando tú les ataques con un arma determinada, por ejemplo, el CPC no llega a actuar sobre las bacterias porque se queda en la superficie del biofilm. Entonces, si tú no haces una disrupción de ese biofilm con un cepillado, digamos, los colutorios no van a ser efectivos. Para poner un ejemplo, si tú tienes una herida, a nadie se le ocurre echarse un desinfectante o curar una herida sin limpiarla primero. Porque es que si la tienes recubierta de barro, vamos a poner, no va a llegar el producto a la herida. Pues esto es igual. Es exactamente igual. Es un gran ejemplo, es una buena metáfora. En torno a los colutorios, doctor, ¿existen bulos informativos? Estamos haciendo campaña para cargarnos todos esos bulos que tienen que ver con la salud. Vivimos en los momentos de mucha información. ¿Hay algún bulo relacionado con el colutorio que a usted le suene o que quiera comentarlo? Bulos. O malas informaciones, malas praxis, no sé. Yo creo que hay mala información, porque hay más que bulos pero, por ejemplo, yo también lo he visto con las pastas de dientes. La pasta de dientes se ha puesto de moda hace poco con carbón activo. Esas pastas de dientes es que blanquean mucho. No, blanquean mucho, por lo que te quitan muy bien las manchas porque son muy abrasivas. Y te cargas al final del diente. Pues con el colutorio hay ciertos colutorios que científicamente no han demostrado mucha efectividad, pero tienen un marketing fenomenal y la gente lo compra como si realmente funcionaran bien. Y no funcionan tan bien como nos quieren hacer pensar. Y yo siempre iría, como os he comentado antes, a productos con eficacia avalada. No porque esté en el supermercado y que ponga tiene clorhexidina o tiene CPC. Hay que tener cuidado con los productos que se compran. Es como si vas a comprar espárragos y en vez de ser de Tudela, pues son chinos. No hay comparación, no hay comparación. Y siempre podemos buscar el asesoramiento, debemos buscar el asesoramiento en el profesional sanitario, ¿no? En el dentista. Sí, eso es fundamental. Porque, por ejemplo, si tú tienes sensibilidad con el frío, puede ser, y yo creo que este ejemplo ya os lo he puesto otras veces, puede ser simplemente que tengas sensibilidad o puede ser que tengas una caries. Entonces, si por mucho que tú te utilizas un colutorio y tienes una caries, no te va a funcionar y vas a tener que hacer una endodoncia o quitar el diente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, si tienes un problema, ir a tu dentista, que te haga un buen diagnóstico y depende del problema que tengas, que te ponga el tratamiento adecuado. Doctor Serrano, Jorge, querido amigo, muchísimas gracias por participar una vez más y hacer este ejercicio de divulgación pensando en los ciudadanos, que es tan importante y tan necesario en estos tiempos que corren. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros de vuelta y gracias por invitarme de nuevo. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Cada semana aprendemos un poquito más. Cada semana tenemos la mejor de las informaciones que tienen que ver con nuestra salud bucal y con nuestra salud en general. Hoy relacionábamos dos cuestiones muy importantes. La semana que viene volveremos con un nuevo Cuida tus encías para hablar de otra simbiosis también, de dos patologías, de dos situaciones, una evidentemente la salud de nuestra boca y otra nuestra salud cardiovascular, que también están relacionadas. Eso será en unos días. Hasta entonces, les agradezco su confianza y su tiempo. Un saludo.